gusto estar reunidos en esta noche, hoy día 21 de enero del 2026, justamente conmemorando los 377 años de la fiesta patronal de medio año del Divino Niño del Milagro, un ícono para la región Lambayeque y para el Perú, al ser considerado el único milagro eucarístico en esta tierra. El día de hoy vamos a presentar el webinar Devoción y Destino, Divino Niño del Milagro en Ciudad Eten, justamente de una investigación que nace ante esta gran emoción que hemos sentido, no solamente los chiclayanos, el Perú entero y a nivel mundial, al tener un sacerdote, un obispo que se convirtió en Papa León XIV. Dicho esto, desde la mirada de la Universidad Santo Ignacio de Loyola, la Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, justamente el grupo de investigadoras tomó como referencia al elemento diferenciador del turismo religioso en el Perú, siendo este el Divino Niño del Milagro el que consideramos como un elemento realmente diferenciador y que puede tener el potencial para convertir a la región Lambayeque en un ícono del turismo religioso en nuestro país. El día de hoy vamos a tener la siguiente agenda. Esperamos que este webinar más o menos desarrollarlo en una hora, en el cual vamos a compartir información valiosa con cada uno de ustedes. La agenda está conformada por el primer punto, el milagro eucarístico, una contextualización en la cual es necesario que se conozca de una voz directa y que ha participado en muchas actividades y ha compartido con quien ahora es el Papa León XIV la actividad de la festividad y devoción y llevar a diferentes espacios al Divino Niño del Milagro como este potencial en el turismo religioso. En el punto 2 tenemos la presentación de la investigación, el punto 3 el contexto y relevancia, el punto 4 la metodología, el punto 5 principales hallazgos y cerramos con las conclusiones y las preguntas de los asistentes en caso ustedes quieran hacer algunas preguntas acerca de esta investigación. Vamos a iniciar con este primer punto sobre el milagro eucarístico en el Perú. Tenemos a nuestra invitada especial, quien va a contextualizar justamente el milagro eucarístico y qué significa el Divino Niño del Milagro de Ciudad Eten para los chiclayanos, los peruanos y cuál es el impacto a nivel mundial. Invitamos a la magíster Jesús León, quien conforma el grupo Milagro Eucarístico Perú 1649, a quien invito a proyectar sus diapositivas y a compartir con todos los presentes su experiencia y agradecidos también desde USIL con el apoyo que nos ha brindado para que en esta noche ella pueda estar presente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Yo contenta, feliz de poder participar en esta actividad que efectivamente pues, nos ubica a los etenanos en una situación privilegiada, ¿no? Al haber contado entre nosotros con nuestro Papa León XIV. Primero, para contextualizar un poco lo que significa el milagro eucarístico, tendríamos que hablar del siglo de oro de la Iglesia, que es donde murieron personas que luego se han convertido en santos y ocurrieron hechos importantes, ¿no? Como la muerte de Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, cuya santificación este año cumple 300 años y ya se ha declarado el año jubilar. San Martín de Porres, el santo de la escoba, San Juan Macías, quien caminaba con San Martín de Porres, San Francisco Solano, el Señor de los Milagros, una procesión que congrega a cantidad de personas cada año en nuestro país y fuera de él también, ¿no? Y el milagro de Eten que ocurrió en el año 1649. Para entender lo que es un milagro eucarístico, me he permitido rápidamente un poco decirles que un milagro eucarístico se presenta de tres formas, como transformación física, cuando la hostia consagrada se transforma en un tejido humano, en carne o en sangre visible, ¿no? Ese milagro es conocido como el milagro de transustantación. Como ejemplo tenemos el milagro del Lanciano, ¿no? Que fue el más antiguo del siglo
octavo, que fue uno de los milagros durante la misa, la hostia se transformó en carne y la bebida se transformó en sangre. Otra manifestación visible, que es una de las formas, es cuando se reportan fenómenos inexplicables que rodean la hostia consagrada, como el brillo, la emisión de la luz, los cambios de color u otros fenómenos. Y ahí entra a tallar precisamente nuestro milagro eucarístico del Perú, ¿no? A partir del 20 de enero, personas profanaron el monasterio de Santa Clara. Al robar los copones, dejaron las hostias regadas en el piso y es a partir de allí donde se empiezan a oficiar misas, porque Quito es un lugar muy, muy, muy eucarístico. El año pasado se realizó el 53 Congreso Eucarístico Internacional. Tuvimos la suerte de participar también, cantidad de iglesias, hermosas procesiones y fuimos al monasterio de Santa Clara. Cuando ocurrió eso justo ayer, ¿no? Hoy estamos 21 de enero y un día como ayer ocurrió ese sacrilegio y a partir de ese mes de enero empezaron a oficiarse misas en todo el Perú. Hubo una misa pontifical en Lima y acá en Eten, que estábamos a cargo de los padres franciscanos, ocurrió un prodigio muy bonito que ya se los voy a contar. Apareció el niño en la hostia consagrada. Este es uno de los fenómenos, de las formas, perdón, de los milagros, que es una manifestación visible. Y luego hay otra forma de un milagro eucarístico como la curación o prodigio asociado, asociados específicamente a la hostia, al sagrario, al santísimo, a la intercesión divina. Uno de ellos, porque hay un montón, es el milagro de San Antonio y el burrito. San Antonio había retado a un ateo, ¿no? Decía que él no creía en Dios. Y le dijo, ¿no? Si vamos a hacer algo entre todo el público, si es que a este burrito lo vamos a dejar sin comer una semana. Cuando nosotros le presentemos el pienso de avena, vamos a presentarle también la custodia con la hostia. Si es que él come, tú dejas de ser ateo. Si es que él hace otro tipo de acción, pues tú te conviertes. Y el burrito se arrodilló. Ese es un milagro que ocurrió en el siglo XIII, asociado precisamente a la Eucaristía. Y así como esos milagros hay más. Con mi grupo nos dedicamos a difundir todo este tipo de milagros eucarísticos que han ocurrido desde hace siglos en el mundo para poder un poco entender cuál es la importancia de un milagro eucarístico. Este milagro eucarístico pues nos ha unido a Perú y Ecuador. Y estamos más hermanados precisamente por esta acción. Han desarrollado diferentes estudios, pero no como los que justamente ahora ustedes han desarrollado. La primera aparición del Niño del Milagro ocurrió el 2 de junio de 1649, víspera de Corpus Christi. Un niño de cabello rubio ensortijado apareció en la hostia consagrada y la gente, el público, empezó a gritar, milagro, milagro. Del 2 de junio empezaron a pasarse la voz todos y el 22 de julio, que era la fiesta de nuestra patrona Santa María Magdalena, la primera mujer que vio a Jesús resucitado y una mujer que fue calumniada, una mujer que decían que era mujer pública y el Señor que dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ella es nuestra patrona, se convirtió en santa. El 22 de julio ocurrió la segunda aparición en 1649. Aparece el niño, voltea su carita como medio molesto, pareciera pues que no creyeron la primera vez, ahora me aparezco nuevamente ante cuatro padres franciscanos que habían llegado exclusivamente para ver si se repetía el prodigio y se repitió. Y luego desapareció y aparecieron tres corazones blancos como la nieve, ¿no? En la pintura, esas pinturas que hizo la Escuela Cusqueña para los 300 años, esas pinturas por los colores de la hostia, que tenía que ser blanca, pintaron los colores rojos, pero fueron tres corazones blancos como la nieve, de acuerdo a lo que está registrado en el Archivo de Indias y en el archivo que se conserva en Lima también. El archivo de Indias me tomé el trabajo también de enviar un correo y miren, paradójicamente en ese tiempo envié un correo diciendo que por favor si podían recibir a mi obispo
para revisar esa documentación. Y me respondieron y me dijeron, claro, que su obispo nos escriba para poder atenderlo. Y nuestro obispo iría es el Papa. Eh, en América Latina existen estos milagros, ¿no? El primero que es en Venezuela, que ocurrió el 8 de diciembre de 1991, se vio una hostia sangrando. Luego el milagro que ocurrió en Colombia, donde el padre Gerardo Lorondo realizó una bendición tras un maremoto, ¿no? Las olas se detuvieron precisamente cuando él mostró la hostia. En Perú, el milagro que les acabo de comentar, y en Argentina, miren algo simpático, tal vez, que Argentina es la tierra del Papa Francisco y allí ocurrieron tres milagros, en 1992, en 1994 y en 1996 en la parroquia Santa María de Buenos Aires. Cuando se dio la elección del Papa León XIV y me llamaban de diferentes países, entre ellos Argentina, yo les hacía recordar este milagro, ¿no? Que fue investigado por el Papa Francisco, quien llamó al científico Ricardo Castañón para que él investigara sobre estos milagros. Por eso Ricardo Castañón, si ustedes buscan quién es Ricardo Castañón, es un científico que se ha especializado en investigar sobre milagros eucarísticos, pero los que están relacionados a la conversión en carne y sangre. Del milagro de Ete, por ejemplo, lo vi en Lima, lo vimos en Lima con mi grupo, le preguntamos y dijo que no tenía todavía muchas nociones, pero gracias a la elección del Papa León XIV, pues ahora todo el mundo creo que ya conoce más del milagro eucarístico de Eten y bueno, con la investigación que se va a presentar a continuación, mucho más. Entonces podemos decir que el milagro de Eten es el único en el Perú y América con la presencia de Jesús en la hostia. Eso es algo que no podemos, no lo encontramos en otro lado. Este año ya el Papa León XIV ha aprobado un milagro eucarístico en India y en ese lugar me he buscado información y apareció el rostro de Cristo en la hostia consagrada. Entonces, este milagro ocurrido acá en el Perú se tipifica como el único del Perú y es un elemento diferenciador del turismo religioso a nivel de América, porque podrán ir de repente a desarrollar peregrinaciones a Colombia, Venezuela, Argentina, para un poco hablar o conocer más sobre los milagros eucarísticos, pero acá en Perú van a venir y van a encontrar la historia de un único milagro eucarístico del cual se puede hablar muchísimo todavía. ¿Y quién lo documentó? Pues nuestro San Carlo Acutis. Carlo Acutis nació en el año 91 y murió a los 15 años, ¿no? Un jovencito, tal vez como muchos de los estudiantes, porque sé que están estudiantes aquí también en este webinar, que hizo una web. ¿No? Ahí está, ¿no? carloacutis.com, donde escribió una breve reseña de todos los milagros eucarísticos que él había investigado. Y ahí está nuestro milagro eucarístico de Eten, el único en Perú. Miren ese privilegio, de veras yo los felicito por este trabajo que están haciendo, porque haberse fijado en este milagro eucarístico que es el único en el Perú, que es un elemento que nos diferencia para que el turismo religioso pueda llegar a nuestro país y que pueda venir a esta linda tierra que es Eten, una pequeña ciudad, pues es maravilloso. En el año 1929, miren, estamos hablando de que ocurrió en el año 1649, pero en el año 1929 no, recién allí vino una imagen de el padre Jesús Zaragoza, que fue el primer mayordomo de la Hermandad Santa María Magdalena de Eten, y él trajo una imagen de madera. Esa imagen de madera, según consta en un acta que hemos encontrado en la parroquia, en uno de los libros bautismales antiguos, él ahí a puño y letra ha escrito, él trajo esta imagen de madera en el año 1929 y posteriormente se hizo esta anda y esta custodia ideada por un sacerdote de entonces, que el padre Pinto, y confeccionada por el señor Heredoro Calderón Millones. Cuando ustedes vengan a Eten van a encontrar la figura que está al costado, donde está una custodia. Rosy la ve siempre cuando viene a misa acá a Eten.
Y ahí encuentra a esta imagen que representa, que simboliza ese milagro ocurrido en 1649. En el año 2018, nuestro sacerdote, Padre Lute, dejó una frase que también me da gusto que la han considerado en su estudio. Eten es un gigante turístico en la fe. ¿Por qué? Porque este milagro tiene es un elemento fuerte dentro de Eten, pero Eten también tiene más atractivos, como es, por ejemplo, la figura de Pedro Ruiz Gallo. Nuestra Universidad de Calambayeque lleva el nombre de Pedro Ruiz Gallo y él fue un sabio inventor, es patrono de la artillería, inventó el reloj más grande del mundo. En fin, un sabio que nació acá en Eten y que tiene mucha presencia a nivel nacional. Somos una tierra de artesanos, acá se hizo el sombrero más grande del mundo. Somos una tierra de músicos y somos una tierra de fe que mantenemos diferentes costumbres. Tenemos un potencial como para que en este circuito mochica de acá de Lambayeque se pueda, no solamente, yo siempre les he dicho, ¿no? Si es un elemento diferenciador el milagro de Eten, a partir de la llegada a Eten a pedir un milagro, a pedir por la intercesión de alguien, de algún familiar, la gente vendrá un día a hacer una oración, pero el resto de días va a tener que irse a diferentes lugares e irá a los lugares cercanos como Monsefú, como Santa Rosa, como Reque, como diferentes lugares. A partir del año 2018, que precisamente se lanzó esta frase, Eten, un gigante turístico en la fe, empezamos a desarrollar con mi grupo, en ese entonces éramos Hermandad Santa María Magdalena y Divino Niño del Milagro, y después ya hemos creado el grupo Milagro Eucarístico, hemos desarrollado diferentes acciones, ¿no? Como la Semana Eucarística, recoger 20.000 testimonios de fe, los sábados de promesa, jueves eucarístico, hora santa. Hemos logrado gestionar que se nombre a nuestro niño, Divino Niño del Milagro, patrono de instituciones como el Servicio de Pediatría del Hospital Almanzora Aguinaga, Neonatología del Hospital Belén. Se pidió una bendición papal para los 370 años. Tuvimos un decreto de indulgencia para ganar indulgencia también por los 370 años. Fuimos con nuestra sagrada imagen de 1929 a ver al Papa Francisco cuando dijo que el Perú era una tierra ensantada. Allí también mencionó el Divino Niño del Milagro. Y precisamente ayer, miren cómo es casualidad, ¿no? Ayer, un día como ayer, ocurrió el sacrilegio en Quito. Y un día como ayer, hace unos años, en el año 2018, el Papa Francisco dijo, bienvenidos todos con sus imágenes, Divino Niño del Milagro de Ete. Hemos hecho un documental, hemos hecho una agenda, hemos hecho un rompecabezas, hemos hecho historieta, hasta ahora seguimos desarrollando misas, promoviendo misas en diferentes lugares del país, especialmente en Lima, porque en Lima está concentrada la mayor cantidad de personas y en varios distritos desde el año 2023 hemos desarrollado misas. Precisamente este domingo es la tercera vez que vamos a la Catedral de Lima para participar en una misa donde llevaremos la imagen de nuestro niño del milagro y vamos a motivar a todo el mundo para que visite Eten, pero que sobre todo aprenda a querer más la Eucaristía y que Perú es una tierra maravillosa. También hemos impulsado esa ley 32337 que declara de interés nacional el reconocimiento de Eten como ciudad eucarística. También en nuestro pueblo es el único lugar donde se encuentra la reliquia de primer grado de San Carlo Acutis y lógicamente hemos vivido un año jubilar por los 375 años que ya se cumplieron el año pasado, se cumplió el año jubilar. Hemos tenido la bendición, ¿no? Y acá les muestro en forma exclusiva para ustedes, esta audiencia maravillosa que está aquí de la universidad, diferentes personas, fotos en exclusiva para ustedes de nuestro Papa León XIV aquí en Eten, al lado de la Sagrada Imagen, recibiendo una botella de chicha, porque la señora que está ahí bailaba con la botella en la cabeza porque él siempre recibía alfeñique, de todo lo que se le entregaba, pues él siempre estaba allí. Pero básicamente saben dónde se concentraba y dónde ustedes van a ver su rostro de devoción, es aquí, cuando daba la comunión.
Él daba con mucho amor la comunión a personas en sillas de ruedas, personas de mayor edad, en fin, todos, todos, todos. Yo no sé si estos señores tendrán estas fotos o si de repente alguien los reconoce de los que están aquí, pero miren ese cariño, miren ese rostro que él tiene para dar la comunión. Él estuvo en ETEC, nos ha visitado desde que fue elegido desde el año 2015, 2016, 17, a partir del año 2017, cuando ya empezamos a organizar la ida del niño a Huanchaco, a ver al Papa Francisco, empezó a venir constantemente, ¿no? Tenemos fotos, testimonios, videos de cuando él empezó a venir, con mayor frecuencia para poder coordinar, ¿no? Y las reuniones también que se hacían en Trujillo para llevar nuestra imagen, ¿no? Y de veras que me emociono mucho porque haberlo tenido aquí a nuestro lado y ahora pues verlo allá, nosotros oramos mucho por él. Mi grupo todas las semanas reza el rosario en casa de uno de los integrantes y siempre estamos rezando por él, por su santidad, para que todo siempre le vaya bien. Y eso de ahí pues se complementa con el hecho de que el 80% de acá del Perú se declara católico. O sea, católico y justamente esta devoción nos anima mucho porque buscan experiencias transformadoras, como retiros, peregrinaciones y un dato relevante que he conseguido de PROMPERÚ es que 1,5 millones de personas son las que se congregan cada año en octubre en Lima para la procesión considerada la más grande, una de las más grandes del mundo, ¿no? Estos datos también están en el estudio de PROMPERÚ de mayo del 2025. El 95%, si bien es cierto, son visitantes internos y el 5% internacionales. Eso no quiere decir pues que no podamos motivar, más bien al contrario, tenemos un campo ahora para seguir motivando. Solamente a la Virgen de la Candelaria llegan 78.240 turistas. Participaron en el año 2024. Miren la cantidad de turistas que pueden llegar si nosotros promovemos el turismo religioso. Y ese turismo religioso no es solamente exclusivo de Perú. Tenemos Fátima, por ejemplo, que recibe más de 6 millones de peregrinos al año. Este recinto en Fátima, y Fátima también es un lugar pequeño como Eten. Tiene aproximadamente 15.000 pobladores y sin embargo tiene un santuario grande con un museo de arte sacro, con un museo de cera, con el Museo de Fátima, con Nacimiento y la Aldea Belén, en fin, diferentes cosas que hacen de ir al Santuario de Fátima una estadía maravillosa. Igual ocurre en el Santuario de Lourdes, donde llegan turistas de más de 150 países. Miren la cantidad de hoteles, comidas, misas diarias, 52 misas diarias, porque la gente llega con mucha devoción. ¿Y saben cuál es lo que yo siempre digo? El turismo religioso es un turismo fiel, un turismo sano, que llega con una promesa, que llega no solamente porque una vez cada 5 años, sino llega todos los años. Acá en cada 23 de enero y cada 23 de julio llega cantidad de gente, 60 sacerdotes, 400 empleados, 1.300 camas y miren algo relevante. En Fátima, el santuario tiene 7,2 hectáreas. En Lourdes tiene 52 hectáreas, en Guadalupe 4 hectáreas en México y nosotros acá en Eten ya tenemos un terreno. ¿Que lo consiguió quién? El Papa León XIV, que son 11 hectáreas. Y eso es otro de los retos que como grupo también seguimos impulsando, la construcción de este santuario. Se dio en cesión de uso al Obispado de Chiclayo. Por eso es que nosotros promovemos esta causa, que este santuario eucarístico también es un proyecto de interés nacional. Ya está inscrito, ya tiene copia literal. ¿Quién lo consiguió? Nuestro Papa León XIV. Más o menos lo que se proyecta construir ahí son el santuario, un convento, casa de retiros, oratorio. En el aspecto turístico se piensa hacer un museo de biblioteca, un parque artesanal, un parque especial donde se haría un vía crucis y en el aspecto social una sala de uso múltiple, una casa para acoger enfermos y un restaurante. Todos estos son sueños que muy pronto queremos que se cristalicen y aquí está más o menos la forma del santuario, que es un pañuelo caído del cielo y que más o menos simboliza
simboliza la paz que puede haber. Hay unos vitrales en donde se mostrarían las apariciones y al interior también, miren más o menos estas son las formas, y al interior también está una capilla en donde los vitrales que están hacia afuera y las personas que se están ubicando allí. Este santuario, que es un proyecto que se quiere hacer acá en Eten, en ese terreno de 11 hectáreas, eh, también ha logrado un impacto especial este año con la promulgación ya de la ley 32.337, que es una ley que declara de interés nacional el reconocimiento de Eten como ciudad eucarística. Este soporte legal nos permite, pues, que les permite a las autoridades, a quienes están en estos momentos en un cargo, pedir de repente, promover un poco más este proyecto para hacer realidad que ese turismo religioso que necesita un espacio lo pueda tener. Y aquí me quiero detener solamente en un pequeño detalle. Este proyecto de ley que luego se convirtió en ley, lo promovió el congresista Carlos Anderson Paredes, que sin ser de Lambayeque, es un congresista de Lima, él presentó este proyecto de ley y ahí estamos nosotros con mi grupo conversando en el Congreso porque ha sido un trabajo de hormiga, pero para nosotros gratificante. Algo que debo destacar, ¿no? Aprovechando el momento y sobre todo que la política está tan mal vista, fue que el congresista nos dijo algo. A mí me sorprende que un grupo venga a pedir que se haga, que se promulgue una ley sin ningún interés personal. Generalmente vienen grupos acá con un interés personal. Acá ustedes vienen por un interés colectivo y estuvo allí hasta que se aprobó. La primera reunión la tuvimos en el 2023, el proyecto se aprobó en el 2000, se presentó en el 2024 y la ley se dio en el año 2025. Fue todo un camino que seguimos y que bueno, gracias a Dios ya más o menos está, por así decirlo, un poco allí listo en una mesa, con un terreno, con una ley y vamos a continuar promoviendo, vamos a continuar difundiendo para que nuestro milagro eucarístico pueda tener la visibilidad internacional, mundial, que gracias también a ustedes que van a mostrar este trabajo, vamos a poder tener, ¿no? Eso es, espero no haberme excedido en el tiempo. Ahí también les dejo la página milagroeucarísticoperú.com, donde pueden encontrar más información también de este milagro eucarístico y bueno, a sus órdenes y también para algunas consultas al final de las exposiciones. Muchas gracias, Magíster Jesús León. Usted siempre tan didáctica y con esa pasión de haber trabajado por el posicionamiento, el reconocimiento del Divino Niño del Milagro de Ciudad Eten, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional. Creo que faltaría tiempo Gracias. para seguir compartiendo todo el Sí. conocimiento que usted tiene y que de verdad nos hace sentir orgullosos de este potencial que tenemos. Vamos a dar continuidad a a la exposición que tenemos el día de hoy en esta presentación del webinar y como punto de agenda número 2 tenemos la presentación de la investigación. Voy a dar pase al doctor José Álvarez, quien es coautor y nos acompañó a la Universidad San Ignacio de Loyola para el desarrollo de esta investigación. El doctor José Álvarez es un reconocido investigador de España, pertenece a la Universidad de Extremadura y a quien presento con mucho cariño siempre acá desde Perú por el apoyo brindado en todos estos años que nos conocemos. Muchas gracias, Rose. El cariño es mutuo en relación a lo que comenta Rose, ¿no? El cariño es mutuo en los años que tenemos de relación, como ella muy bien indica. Y bueno, yo después de esta magnífica presentación por parte de Jesús León, muy amena, muy entretenida y que nos ha presentado muy bien el pasado, el presente y el futuro, que es lo que más me ha gustado, ¿no? He hecho un repaso magnífico del origen, ¿vale? Lo que es la base de un milagro, ¿vale? Ha desarrollado perfectamente el contexto de Puerto Ten y después nos ha desarrollado el futuro, ¿no? Ese proyecto de construir una basílica y al mismo tiempo
también nos ha presentado unos destinos muy importantes dentro del turismo religioso a nivel mundial, ¿no? Yo echo de menos ahí, como español, echo de menos Santiago de Compostela, ¿no? El Camino de Santiago. Porque lo saco a colación, ¿no? No es un tirón de orejas, ¿no? Ni lo más mínimo, es una broma simpática en ese sentido. ¿Por qué? Por la importancia de esta investigación, ¿no? Que es la faceta que me toca a mí exponer en la webinar de hoy, ¿no? El turismo cultural y dentro del el turismo religioso son unas líneas de investigación que están muy de moda y están muy de moda en un contexto socioeconómico, a nivel macroeconómico, ¿vale? Por un aspecto que nos presentó muy bien Jesús León, y es el turismo interno, ¿vale? Realmente ahora mismo, dada la situación económica que existe a nivel global, pues muchas veces el hacer grandes viajes, ¿vale? Es muy costoso para los turistas. Sin embargo, el desarrollar destinos y generar atractivos que puedan mover la población interna es una fuente muy interesante de recursos para desarrollar destinos, ¿vale? Desarrollar destinos es un papel fundamental de los que trabajamos en el ámbito del turismo. El turismo es una fuente de recursos económicos y es una fuente de empoderamiento de la población local para captar recursos, generar puestos de trabajo y fijar población en los destinos, ¿no? Lo cual da vida y actividad a zonas que tienen unos recursos, como es en este caso un recurso cultural o religioso, ¿vale? Como es el milagro del Divino Niño. Entonces me parece magnífico lo que se está haciendo desde UNISIL y es aprovechar este escenario y desarrollar una línea de investigación en el ámbito del turismo religioso, ¿vale? Poniendo en relieve unas circunstancias y un milagro, ya tocando un poco el ámbito religioso, y un milagro que puede generar un desarrollo turístico, ¿vale? Con la creación de puestos de trabajo, con la creación de generación de recursos a la población local y con la generación de un destino importante. En España, haciendo colación al punto inicial y a la broma que yo os gastaba del Camino de Santiago, es muy curioso, casi nadie se fija. España es un país con una gran fama o nombre por la cantidad de turismo que tenemos, pero el principal recurso turístico de España y el que más dinero genera es el Camino de Santiago, con una base de turismo religioso. Y lo mismo pasa en Portugal. Un ejemplo que nos ponía Jesús León es Fátima. Fátima es uno de los principales recursos, o sea, de los principales destinos generadores de recurso económico en Portugal. Con lo cual, yo le deseo todos los éxitos, ¿vale? A este trabajo de investigación, a ese santuario que se pretende y ojalá podamos verlo construido y desarrollado de cara a desarrollar ese destino y poner en valor el milagro del Divino Niño. En cuanto a la investigación, la revista en la que fue publicado, que es un poco el papel fundamental, es una revista de alto impacto. Es una revista de alto impacto, indexada en Journal Citation Rapport. Las revistas indexadas en Journal Citation Rapport se clasifican en 4 cuartiles: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. El que tiene más importancia es el cuartil 1, el siguiente es el cuartil 2. Esta revista se encuentra indexada en Q2, en el cuartil 2, con lo cual es una primera investigación en relación a un destino muy atractivo dentro del Perú, pero que realmente este trabajo de investigación se ha publicado en una revista de alto impacto, de altísimo impacto, lo cual es muy positivo tanto para USIL, para la universidad, como para poner en valor los grupos de investigación y el profesorado con el que esta universidad cuenta. Y para nosotros, como partners, como Universidad de Extremadura, que a través mía hemos colaborado en este desarrollo, pues queremos transmitir, como inicié estas palabras, nuestro más profundo agradecimiento por permitirnos colaborar en una investigación tan relevante, ¿vale? Les deseo muchos éxitos y les animo a seguir profundizando en esta línea de investigación que tiene un gran potencial. En relación al auditorio, a las personas que tenemos escuchándonos, seguro que tenemos profesores, alumnos, ¿vale? En este sentido, a lo mejor seguro que doctorandos, ¿vale? Que están desarrollando sus tesis doctorales.
Yo les animo a que realmente pongan su foco en investigaciones en este ámbito, ya que es un ámbito en el que actualmente no está siendo excesivamente complicado publicar en revistas de alto impacto, tiene un gran atractivo y al mismo tiempo estarán contribuyendo con su trabajo a desarrollar el turismo en Perú, país al que yo le deseo todos los éxitos en su línea de turismo. Nada más, muy agradecido y quedo a disposición de todos los oyentes. Muchas gracias, doctor José, por sus palabras y también por ser ese partner estratégico en las investigaciones que venimos trabajando en conjunto. Vamos a continuar con el programa. El punto número 3 de agenda es el contexto y relevancia de estudio. Voy a dar pase a la coinvestigadora Sandra Subieta. Muchas gracias, Rose. Antes que nada agradezco a nuestros colegas Jesús y José por la excelente presentación que han realizado y la contribución y los aportes para hacer posible este estudio. Bueno, definitivamente puedo mencionar que esta investigación se sitúa en un momento histórico y excepcional para el Perú y sobre todo para el turismo religioso, no solamente del país, sino de América Latina. Ciudad Eten no es solo un territorio con tradición devocional, sino el único lugar del país donde la Iglesia Católica reconoce oficialmente un milagro eucarístico en 1649. Siguiente, por favor. De esta manera, este estudio, ya esta palabra es bastante famosa para nuestro país, este estudio es clave porque se desarrolla en un escenario de inflexión donde la devoción histórica se articula con políticas públicas contemporáneas. Por primera vez el Estado peruano reconoce formalmente a una ciudad no solo por su patrimonio arqueológico natural, sino por su valor espiritual. Con esta ley 33.7 reconoce a Ciudad como ciudad eucarística. Y esto no es solo simbólico, reconfigura la posición de Ciueten dentro del mapa cultural y turístico del país. A esto, pues, se le suman también los caminos del Papa León XIV, que vincula la memoria pastoral actual de nuestro Papa con el territorio lambayecano, generando un relato de alto poder narrativo, donde se confluye la fe y la historia, el territorio y el liderazgo espiritual. En este contexto se convierte Ciudad Eten como un entorno natural de turismo religioso. ¿Por qué no? Proyectémonos a que esto se compare con grandes casos, ¿no? Como ya se ha mencionado, con Fátima, Guadalupe, ¿no? Como bien lo dijo Jesús, tenemos 11 hectáreas y es un camino largo de construcción que necesita pues esta articulación de diversos actores. Y también, como lo dijo José, destaco este punto, que es el momento de incentivar el turismo interno como un eje de descentralización cultural y económica. Además, como también se ha mencionado, nuestro querido Papa, cuando fue monseñor aquí en Chiclayo, pues cumple un rol fundamental en esta historia del Divino Niño del Milagro, ya que durante su gestión pastoral en Chiclayo se impulsó la recopilación y elevación ante la Santa Sede de más de 20.000 testimonios de fe vinculados a este milagro eucarístico, ¿no? Este proceso no fue solamente administrativo, sino profundamente simbólico, ya que transformó una devoción local en una causa eclesial con proyección universal, legitimizando así la experiencia espiritual de miles de fieles, posicionando a Eten en el mapa de los grandes territorios del mundo católico. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Aquí, bueno, tenemos a diferentes públicos, muchos alumnos, y particularmente es importante contextualizar la ubicación de Ciudad Eten, ¿no? Sabemos el norte del Perú, Lambayeque, cerca de Chiclayo, que le da una ventaja territorial clave, porque tiene accesibilidad sin perder la autenticidad. No es solamente un santuario aislado, sino por la experiencia, es un territorio integrado, el corredor urbano, cultural, con potencial logístico, gastronómico y patrimonial. Y se inserta en una región que ya tiene una fuerte identidad religiosa, herencia prehispánica, que refuerza así su densidad simbólica. Entonces aquí, en este estudio, pues, no es solamente una proyección teórica lo que hemos trabajado, sino aquí los propios
actores del turismo nos han demostrado que perciben a ETEN como un nodo emergente con capacidad de articular peregrinación, cultura gastronómica, economía local en un solo ecosistema de valor. Siguiente, por favor. De esta manera, los objetivos que nos planteamos en esta investigación, el general, fue analizar las percepciones de los actores locales sobre 3 dimensiones estratégicas. Primero, comprender la festividad como expresión de fe e identidad cultural, es decir, como la devoción al divino niño estructura la memoria colectiva, el sentido de pertenencia y la transmisión intergeneracional. Segundo, examinar la gobernanza del turismo religioso, identificando niveles de articulación o fragmentación entre la Iglesia, el Estado y el sector privado. Y tercero, evaluar el potencial de Ciudad Eten como destino emergente, considerando la infraestructura, servicios, narrativa turística y sostenibilidad. Lo innovador de este estudio no es solo el tema, sino el enfoque. No analizamos el turismo religioso desde la perspectiva del visitante, sino desde quienes habitan, gestionan y simbolizan el territorio. Esto nos permite entender que el verdadero valor de Ciudad Eten no está en la cantidad de turistas, sino en la capacidad de construir un modelo de turismo con propósito donde la fe no se comercializa, sino que se protege como un patrimonio vivo. Y ahora voy a dar pase a mi colega Karen Guillén para que pueda presentar la metodología del estudio. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches. Bueno, en cuanto a la metodología, este estudio ha sido diseñado bajo la investigación cualitativa, bajo el enfoque de estudios de casos. Se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas a actores clave. Ahora explicaremos quiénes han sido estas personas que definitivamente sin su ayuda no hubiese sido posible esta investigación. Y el análisis se realizó mediante codificación temática con Atlas T, identificando patrones y discursos comunes. Las 10 entrevistas fueron realizadas en 3 sectores claves, que son la iglesia y actores religiosos, representantes de gremios privados y los gestores públicos. En cuanto a la iglesia y actores religiosos, tuvimos 3 entrevistas, una con el párroco de la iglesia María Magdalena, también con el comité parroquial y con el grupo Milagro Eucarístico Perú 1649. En cuanto a los representantes de gremios privados, el presidente del gremio APAVIT, Lambayeque, el vicepresidente de Arotur, Lambayeque, y también contamos con la participación de un arqueólogo que ha tenido experiencia en el Santuario del Divino Niño. Y en cuanto a los gestores públicos, entrevistamos a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el subgerente en Turismo y Cultura, también de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, un especialista de turismo de Ciudad Eten y la regidora de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten. Como principales, para hacer un mapeo general de los resultados, porque ya luego se van a explicar los principales hallazgos, nosotros dividimos la investigación en estas 4 dimensiones: el rol de los actores locales, la percepción del turismo religioso, los factores del desarrollo del destino y el potencial turístico del Divino Niño del Milagro. En cuanto al rol de los actores locales, vimos cómo, bueno, específicamente en estos 3 sectores que han sido la iglesia, el sector privado con los gremios y la gestión pública, cómo a través de un trabajo articulado se puede lograr la promoción, la capacidad de convocatoria y también esta participación público-privada. En cuanto a la percepción del turismo religioso, cuál es el impacto social y cultural que da este tipo, o sea, estas actividades que se enmarcan sobre el turismo religioso. Y para esto, cuál es también la labor de la gestión pública y también identificar la valoración del fenómeno del turismo religioso, más aún con la asignación de nuestro Papa León XIV. En cuanto a los factores del desarrollo del destino,
cuáles son las motivaciones del visitante, ¿no? O de las personas que realizan turismo religioso, que también encontramos la infraestructura y los servicios turísticos y cómo estos se asocian a la imagen religiosa gracias al potencial turístico del Divino Niño del Milagro. Los principales comentarios que hemos encontrado, ¿no? Entre estas dimensiones, indicadores, tenemos en cuanto a motivaciones del visitante, ¿qué motiva a las personas a realizar turismo religioso y más aún en la zona norte de nuestro país? Tenemos esos comentarios, ¿no? El perfil del turista que puede desarrollar actividades religiosas son generalmente mayores o familias promovidas por un acto de fe. Personas mayores que traen a sus nietos, que se contagian con la devoción al Divino Niño. eh, y también se logró identificar dos perfiles, ¿no? Uno que es el adulto mayor y también matrimonios jóvenes. En cuanto a la imagen religiosa, ¿no? Principalmente, que es el único milagro eucarístico, como decía uno de los entrevistados, ¿qué más puede pedir alguien que está relacionado con el tema católico que tener una capilla acá en el Perú donde se ha reconocido un milagro eucarístico? ¿No? También reconocen de que si bien en otras regiones de Latinoamérica hubo milagros, aquí en Perú este es el único lugar donde apareció la imagen del niño del milagro. Y por tanto también su singularidad, ¿no? Siendo el único milagro eucarístico ocurrido en el país, tiene todo el peso para que sea considerado ciudad eucarística y ciudad que atraiga al turismo religioso. También comentaron, hay una aparición en la Eucaristía y vísperas al Corpus Christi es la adoración máxima que da la Iglesia a Jesús. También otros indicadores que encontramos fue la capacidad de convocatoria, la gestión pública, la importancia de la gestión pública y también la importancia de la infraestructura para promover el turismo religioso. En cuanto a la capacidad de convocatoria, no tenemos estos comentarios. Se ha creado la promesa, que es la devoción de visitar al Divino Niño una vez al mes, el primer sábado del mes, y la iglesia está llena de fieles devotos. Definitivamente, claro, no solo desde nuestro lado, sino también, por ejemplo, desde Perú se lanzó la ruta, ¿no? La ruta del Papa León, y lo que se espera es promover el turismo interno a raíz del turismo religioso, ¿no? Generar esta capacidad de convocatoria para que en las fechas clave internas, nacionales, también se pueda visitar la zona norte del país. Em, Aquí tenemos otro comentario. Lo que buscaban era incrementar la fe, acrecentar la fe, la devoción, no exactamente en la imagen del niño, sino en la Eucaristía. Y bueno, un actor muy importante para lograr esta promoción del turismo religioso es la gestión pública, ¿no? El sector público. Tanto el gobierno local, regional y central. eh, Tienen que interiorizar más el concepto de turismo religioso, ¿no? No tan solo crear rutas, sino todo lo que abarca el turismo religioso y también entender a nivel de infraestructura, de servicios básicos, qué se requiere para poder promover un turismo religioso real, ¿no? Que no sea solo crear rutas y ya, sino que tenga sobre todo el sentido principal de turismo religioso, como bien tenemos ejemplos en otros países, como en España, como en Portugal, ¿no? Entender este concepto, que no solo se quede bueno, en nosotros, que claro, tenemos la devoción, pero esto también debe de ser transmitido y entendido por el sector público. Otro entrevistado nos decía, muchas autoridades están despertando el interés del turismo religioso porque el Papa ha dicho que él es peruano y de Chiclayo. Entonces, a raíz de esto hubo un interés turístico y monetario, ¿no? Y bueno, finalmente, en cuanto a la infraestructura, que también es muy importante, infraestructura y servicios básicos.
¿no? Se tiene que trabajar en muchos aspectos, desde la urbanización, el mejoramiento de las entradas, las señalizaciones, las carreteras, el ingreso a los buses turísticos, ¿no? Nos comentaban que nos pareció un dato bien curioso en Ciudad Eten, que, o sea, por ejemplo, para ingresar a la plaza, ¿no? Los buses turísticos a veces eran muy complicado por el tema de accesibilidad. Entonces, es, son son datos muy importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta si se quiere promover más visitas con este fin, ¿no? Del turismo religioso. Y poner en valor esta iglesia colonial que guarda un significado muy especial por cuanto ahí se realizó el milagro eucarístico en 2 oportunidades. Entonces, aquí estamos describiendo algunos comentarios, ¿no? que grafican mejor los hallazgos que hemos obtenido a raíz de segmentar la investigación en estas dimensiones e indicadores. Gracias. Ok, vamos a continuar con la agenda, los principales hallazgos, lo cual ya Karen nos ha indicado cuál ha sido la metodología y agradecer siempre a los actores claves porque cada uno de los comentarios que hemos recogido en estas entrevistas que han durado entre 45 minutos, 1 hora, ha podido enriquecer este trabajo de investigación. Dentro de los principales hallazgos, la festividad como identidad y fe. Para nosotros ha sido importante rescatar que todos los actores coinciden en que la devoción al Divino Niño del Milagro es el alma de Ciudad Eten. No solamente de Ciudad Eten, sino hay dos festividades muy marcadas en la región. La Cruz de Motupe o Cruz de Chalpón y el Divino Niño del Milagro, dos actividades religiosas con gran potencial. Habíamos indicado al inicio de este webinar que esta investigación nace para generar justamente información relevante en base a lo que está viviendo, a esta coyuntura que está viviendo nuestro país y específicamente Chiclayo con la designación del Papa León XIV, cuando se creó el tema de las rutas religiosas, turísticas, la Universidad San Ignacio de Loyola, desde esta capacidad que tiene técnica, decidió recoger todos los aportes para poder generar data, información y que los planes, proyectos sean los adecuados. Por ello, cuando se recoge la información justamente de los actores, coinciden que esta festividad fortalece la memoria colectiva. El párroco, ahí está una imagen con el párroco de ese entonces, él se decía que se quedaba asombrado de cómo niños, jóvenes, etenanos, ¿no? Y de comunidades cercanas participaban de la festividad, más allá de una fiesta, participaban de esa devoción que ha sido transmitida de generación en generación, ¿no? Y ese sentimiento, ese sentido de pertenencia, de hacer al niño del milagro como parte de su hogar, parte de su familia. Uno de los comentarios fue de que el 80% de los habitantes de Ciudad Eten tienen una estampita, una imagen, una réplica del Divino Niño del Milagro en su hogar. Entonces es una tradición que por algo tiene 377 años, esta festividad en este lugar y que aún en la actualidad se conserva esta transmisión intergeneracional. Hay un punto en el que coinciden muchos de los actores, que es la singularidad del milagro eucarístico. Si bien es cierto, no todos lo comprenden como tal, hablan de la imagen del Divino Niño del Milagro, como la que nosotros estamos viendo en esta fotografía. Hay un punto más allá, que es el tema divino, ¿no? Y el tema de lo que significa la aparición en la hostia consagrada, ¿no? Del Divino Niño. Entonces, es esa invitación a la Eucaristía. La singularidad del milagro eucarístico posiciona a Ciudad Eten como un destino único en el Perú y en la región. Sobre todo, ya como lo explicó Jesús León, no hay ningún otro atractivo de singular magnitud.
La devoción se expresa a través de prácticas que integran arte, música, gastronomía, la narrativa local. Vimos unas fotos de el Papa León XIV recibiendo una botella de chicha, comiendo alfañique, compartiendo con la población. Y es que este pueblo tiene mucha tradición, es un pueblo mochica, es un pueblo con mucho arraigo de la cultura muchic, ¿no? O mochica, y que tiene una gastronomía propia, costumbres propias, música, arte, y que es un pueblo con mucho arraigo a lo local, a la tradición del pueblo. Y estos son los hallazgos que permiten indicar que esta festividad aún mantiene esa tradición, que esta festividad aún se puede sentir, que la feligresía puede convivir con este sentimiento de un milagro eucarístico en una ciudad tan pequeñita y con tanto potencial. Sobre la gobernanza y la coordinación institucional, acá sí encontramos varios aristas, ¿no? Y varios puntos muy diversos en cuanto los comentarios de los actores. Mientras el gestor público piensa o creía que su actividad o las actividades que realizaban como promoción o como dar un apoyo a una festividad, por ejemplo, cuando hablamos de festividad en el parque principal, dar los permisos para que hayan algunos toldos, algunas artesanas, con ello ya contribuían a la actividad. O el gobierno provincial, porque se entrevistó a la provincia de Chiclayo, porque Ciudad Eten pertenece a esta provincia. Entonces también hablaba de muchas actividades vinculadas al desarrollo del turismo. Esto era muy contradictorio con los comentarios de los grupos religiosos, ¿no? Porque ellos decían, nosotros hacemos una labor pastoral y no se debe perder el tema del pensamiento de la comercialización del Divino Niño del Milagro, y se pierda el tema de la fe. Entonces, si bien es cierto, los entrevistados resaltaban la declaratoria de Ciudad Eten como ciudad eucarística, que se ha venido siempre vendiendo como una ciudad eucarística, recién se reconoce con esta declaratoria de la ley en mayo y con la justamente integración del circuito religioso, la ruta del Papa León XIV, ¿no? Constituyendo un hito político y religioso. Sin embargo, nosotros hicimos las entrevistas en el mes de junio. Había un sentir de algunos actores que todo se estaba politizando, y esa politización no permitía justamente articular las ideas, los planes, los proyectos para una gestión del destino con enfoque de turismo religioso, sobre todo cuando hablamos de un milagro eucarístico, y sobre todo del elemento diferenciador del turismo religioso en nuestro país. Por ello se identificaron múltiples factores que dificultaban el desarrollo del turismo religioso: la desarticulación entre actores, la apropiación ilegítima de espacios, dentro de ello el santuario. Si bien es cierto, hay un proyecto, hay 11 hectáreas que ha cedido el gobierno regional, es necesario, y lo han manifestado, de los 10 actores, 8 de ellos manifestaron que era necesario que el gobierno regional pueda acelerar el proceso de poder recuperar las tierras y poder construir el santuario, sobre todo constituyéndose este circuito religioso de la Ruta del Papa León, y teniendo proyectado que en los próximos años está viniendo el Papa León XIV a nuestra tierra. La ausencia de liderazgo institucional claro, ¿no? Es un punto que ha marcado justamente en esta gobernanza quién lidera realmente el proceso, quiénes deben liderar: la iglesia, o debe liderar el gobierno local, el alcalde, o debe liderar los grupos religiosos. Entonces, esa ausencia de liderazgo es la que también queda en un vacío para el desarrollo del turismo religioso en la zona. Sobre los factores de desarrollo del destino, la festividad ha sido identificada como un recurso estratégico para el desarrollo turístico territorial. Nos decía justamente Jesús que hay un gran potencial,
pero hay un tema de desconocimiento también. Entonces, nosotros no podemos generar desarrollo en el destino cuando hay desconocimiento, cuando quienes tienen la capacidad de gestionar o de liderar no tienen las capacidades. Por eso es necesario el fortalecimiento de capacidades para comprender y entender qué es el turismo religioso y ver estos ejemplos, como lo ha mencionado, por ejemplo, el doctor José Álvarez, Santiago de Compostela, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se desarrolló? Tenemos ejemplos claros, Guadalupe, Lourdes, han nacido no teniendo ya ese santuario, sino en un proceso y en ese proceso, con ya estas experiencias, ¿qué es lo que nosotros debemos fortalecer para poder llegar a concretar las actividades o las acciones que se ha propuesto los diferentes actores? Ciudad Eten es estratégica porque tiene una cercanía a Chiclayo, carreteras tenemos, vías de comunicación en buen estado, cercanía al centro de soporte, tenemos accesibilidad digital, puede estar todas las personas turistas conectados, ¿no? Y tenemos servicios básicos. Sin embargo, aún esta infraestructura es deficiente, la vamos a ver ya más adelante, cuál ha sido la opinión de los actores. Hay una necesidad de construir una narrativa identitaria fuerte. Este es un punto súper importante y que lo hemos visto porque este trabajo no ha sido en modalidad virtual, o sea, las entrevistas las hemos hecho de forma presencial, los investigadores hemos ido a campo, hemos recorrido el territorio y hemos podido observar y también complementar con toda esta información que nos han dado los actores y cada uno conocía o conoce del Divino Niño del Milagro mucho o poco, pero cada uno da una versión diferente. Entonces es necesario primero construir esta narrativa identitaria fuerte para que no haya una distorsión y no haya una mala información hacia el visitante. Y estamos hablando que en el perfil teníamos dos, como decía Karen, las personas mayores y los jóvenes o matrimonios jóvenes, que estos se han identificado o han identificado el sacerdote, los grupos católicos, de las personas que observan que van a ciertas fechas que se conmemoran, por ejemplo, los sábados de promesa o las misas de los días domingo o las misas de festividad. Y tenemos también al peregrino, tenemos al turista religioso y al turista que llega por otras actividades, pero que por ocasión llega a ver al Niño del Milagro. Entonces es necesario vincular la dimensión espiritual con la cultural y hablar con una sola narrativa de este Niño del Milagro, qué significa el milagro eucarístico y estas apariciones, la primera y la segunda, tenerla muy bien detallada, ¿no? Sobre todo a los guías que recorren o que llevan a los turistas y que muy poco conocen sobre la información real del milagro eucarístico. La festividad se percibe como un catalizador de oportunidades, ¿no? De oportunidades económicas y turísticas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en muchos lugares, como destinos emergentes como Ciudad Eten, mucho se politiza o se lleva a la comercialización. Y esto es lo que debemos evitar, porque cuando hablamos de turismo religioso, lo que debe prevalecer es el tema de fe, ¿no? De la creación, de la fe viva y del recurso vivo, de lo que significa una imagen, lo que significa una hostia consagrada o simplemente qué es la Eucaristía. En ese sentido, se puede atraer visitantes, se puede generar diferentes expectativas, se puede, crecer la oferta turística, pero yo creo, y los autores cuando hemos hecho esta investigación, es necesario que todo vaya dentro de una planificación estratégica para poder gestionar el destino de forma adecuada. Los diferentes discursos resaltan la potencialidad de considerar a Eten como un destino emergente dentro del turismo religioso nacional. Hemos visto que con este tema de la ruta del Papa León XIV, muchos distritos, y es por eso cuando hablamos de la gobernanza, es importante quién está a cargo de la gestión pública en el distrito y puede liderar procesos para conseguir fondos, para conseguir el tema de posicionamiento,
si bien es cierto, la promoción es importante, pero lo que habíamos hablado, la narrativa, el tema de la señalética, el tema de la infraestructura, de que los actores claves se sienten en una mesa y puedan coordinar, es importante que el liderazgo esté presente. Este estudio tiene aportes, dentro de ellos que nos da insumos para diseñar modelos de gestión colaborativa. Resaltamos durante la discusión de resultados muchos aportes interesantes que nos dan también ejemplos de otros casos como Santiago de Compostela, Lourdes, Brasil, qué prácticas no adecuadas y qué prácticas exitosas han existido y que pueden replicarse en Ciudad Eten. Se ve también que se debe equilibrar esas necesidades espirituales de los fieles, no se debe perder la fe en la comercialización de o banalización de una imagen, ¿no? Y se debe pensar justamente que el desarrollo turístico del territorio radica en esta conversión de lo espiritual y también de la planificación del territorio. En el tema social y cultural, la festividad es un espacio de cohesión social, pero requiere de pautas claras para evitar la comercialización excesiva y proteger el valor simbólico. Este valor simbólico se va a proteger cuando todos demos esta mirada y entendamos, como el día de hoy con este webinar que hemos compartido, qué es el milagro eucarístico, qué significa el Divino Niño del Milagro para Lambayeque y para el Perú. Y como aporte académico, contribuye al debate internacional sobre turismo religioso, sobre gobernanza participativa y sobre festividades religiosas como motores de desarrollo territorial, ¿no? Específicamente desde una perspectiva latinoamericana. Cuando presentó Jesús, el 80% de pobladores es católico, entonces hay un arraigo muy fuerte a la devoción a santos, imágenes, ¿no? Que te llevan a conectar en esa espiritualidad con Dios. ¿Qué es lo que recomendamos con este estudio? Que para garantizar la sostenibilidad del destino tenemos que crear una mesa de gobernanza multiactor. Es interesante e importante que se articulen los esfuerzos de la Iglesia como custodia del patrimonio espiritual y los gobiernos locales y el sector privado sean estos soportes de la Iglesia donde se tiene que defender el tema de la fe más allá de la politización, de lo político y de lo comercial. Este modelo debe ser inspirado en los centros de peregrinación como Fátima o Guadalupe, que busca evitar la fragmentación institucional y asegurar una hospitalidad centrada en la fe. Con ello, nosotros hemos llegado a algunas conclusiones, dentro de ello que Ciudad Eten representa un caso emblemático donde la fe construye el territorio. Es más, Ciudad Eten sin el Divino Niño del Milagro solamente sería un distrito más. Ciudad Eten con el Niño del Milagro es un territorio con alto potencial para promover el turismo religioso en el Perú. Y el desafío no solamente es atraer visitantes, sino gestionar este destino sagrado con respeto, con identidad y con sostenibilidad. Para nosotros como investigadores de este paper que recibimos la noticia justamente el 25 de diciembre nos notificaron que el paper había sido publicado y que daba pase justamente ya a poderlo compartir con todos nuestros contactos y es que tomamos la decisión de hacer este webinar para poder poner en valor y sobre todo para repensar cómo el turismo religioso es ese encuentro entre devoción, cultura, desarrollo y que no solamente es una simple actividad económica. En palabras del padre Lute en el año 2018 y que trajo a colación Jesús, Eten es ese gigante turístico en la fe y que es necesario que nosotros, chiclayanos, limeños, de Cusco, podamos defender justamente a este gigante y podamos posicionarlo en el lugar que le corresponde, porque el Divino Niño del Milagro en Ciudad Eten se ha convertido en el elemento diferenciador del turismo religioso en nuestro país. Con ello, vamos a dar pase a quienes quieran hacer las preguntas antes de cerrar. Agradecido siempre por estar acá acompañándonos y sobre todo por ser partícipes en esta actividad.
También indicarles que pueden escribirnos para poder brindarles el artículo, lo tenemos en español e inglés, y puedan también hacer uso de este material que está, que ha sido publicado en una revista de alto impacto. Y sobre todo, Rose, gracias por la gran presentación que has hecho. Creo que aquí es un compromiso que asumimos todos. Estamos aquí porque nos motiva conocer más sobre el Divino Niño del Milagro, saber qué podemos hacer de nuestro rol, cada uno de nosotros. Es una responsabilidad que asumimos hoy y espero que también nos ayuden a difundir, como alguien lo comentó por ahí, hay poca información, pues ahora tenemos que multiplicar este conocimiento y pido que cada uno de ustedes sea pues ese agente multiplicador para poder lograr que el Divino Niño del Milagro sea conocido mundialmente. Gracias. Sí, gracias. Acá justamente Jorge Luis Solano Aliaga indica, ¿no?, que hay pocas imágenes. Miren, cuando nosotros hicimos la investigación era realmente sorprendente. Jesús decía, hemos hecho un trabajo, se ha hecho una declaratoria de ley, ¿no? Está también trabajándose para la ruta del Papa. Sin embargo, muy pocos en Perú conocen que existe un Divino Niño del Milagro, un milagro eucarístico, el único milagro eucarístico en el Perú. Falta más difusión y por eso es que estas investigaciones cobran relevancia, porque posiciona y no solamente sirve para que con una foto conozcamos, sino realmente conocer desde diferentes miradas y actores qué es un milagro eucarístico, qué es el divino del milagro, el divino niño del milagro, a dar a conocer que acá también tenemos gran potencial, y no solamente en Lambayeque se tiene un museo, se tiene un área natural protegida, sino que la parte del patrimonio inmaterial lo podemos rescatar y podemos posicionarlo y podemos competir con otros países que tienen esta singularidad. Entonces, este trabajo de investigación realmente nos llena de satisfacción y en este webinar que hay más de 50 personas, ya nos llena justamente de emoción porque compartir y que ustedes conozcan un poquito más del milagro eucarístico o qué significa el Divino Niño del Milagro para un territorio y cómo éste puede planificarse es de suma importancia. Pueden abrir su micro si desean hacer alguna pregunta o aporte, por favor, o por el chat. Encantado de escucharlos. Eh, sí, levantó la mano Kenneth y luego Vladimir. Kenneth, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. No, primeramente felicitarlos por esta magnífica presentación y sobre todo por la investigación que han realizado. Es algo que realmente nos llena de orgullo a nosotros también como peruanos. Y más que nada quería hacer un comentario porque lo que es la fe también involucra muchas cosas y en este caso conlleva mucho porque si hablamos en lo que es la religión en sí, habla mucho en todo el mundo, ¿no? Como comentaron hace un ratito también lo que está pasando o lo que es en Santiago, ¿no? El Camino de Santiago, hablamos de visitar lo que es también Tierra Santa, ¿no? Tierra Santa, lo que es la Basílica en Guadalupe, es algo que realmente nos llena también de orgullo, en este caso, poder decir que tenemos como un destino religioso y que ya se ha hecho como el divino niño del milagro, ¿no? Eh, y justamente también lo que quería comentar es algo que ojalá se dé, y yo sé que sí se va a dar siempre y cuando, en este caso, se junten, ¿no? Tanto el sector privado como el sector público y asimismo también la comunidad en sí. Si esos eslabones se juntan, sería algo magnífico para que podamos realizar y se promocione más lo que es el turismo religioso, ¿no? Y así puedan venir mucho más visitantes. Y no solamente eso que sea solamente que vengan acá, sino que lleven a la fe y también apoyen a la comunidad, que es lo más importante. La verdad que me encantó mucho, les felicito bastante por esta magnífica presentación. La verdad que sí, uf, y es algo también que posiciona mucho lo que es el Papa León, ¿no? Algo que realmente va a traer muchas cosas positivas y seguramente cuando venga acá se va a hablar también de esto bastante y Dios quiera que también se pueda lograr grandes cosas con esto. Felicitarlos nomás a todos ustedes por esta presentación y no, muchas gracias por esta linda presentación.
Muchas gracias, Kenneth. Creo que había otra participación, Karen. Bien, Vladimir. Hola, buenas noches, saludos desde Cusco. Doctora Rose, es gratamente sorprendente lo que guarda el norte de nuestro país. No solo está la ruta Moche, no solo está el tema del avistamiento de aves, no solo están las playas, sino que ese tema del turismo religioso ha sido, para mí, este, ahorita podríamos decirlo novedoso por el tema que se está planteando, ¿no? Desde el punto de vista de un milagro eucarístico y todo lo que implica esa denominación y ese aprovechamiento que nosotros le podríamos dar para el turismo religioso, que no lo tenemos aprovechado al 100% en nuestro país. Espero que esos trabajos de investigación se repliquen en sitios donde existen algún tipo de evidencia de eso, ¿no? Caso Moquegua y Santa Fortunata, el caso de la Cruz de Motupe también, que podría entrar en ese tema, el caso de Santa Rosa de Quibes y la casa de Santa Rosa de Lima, gratamente sorprendido y contento por la exposición que fue excelente visto desde todos los ángulos. Felicitaciones y solo queda seguir trabajando, ¿no? Eso es la posibilidad que nos brinda el turismo y el trabajo de investigación que se puede hacer al respecto. Muchas felicidades a cada uno de ustedes que han participado en este webinar y a seguir adelante. Mis felicitaciones. Muchas gracias, Vladimir. Muy amable por tus palabras y creo que también como docente universitario estamos en este trabajo de seguir generando investigaciones de calidad. Vamos a dar pase a Claudia Valdera, que está levantando la mano, y luego a Cristian Inga. Muy buenas noches. Primero, felicitar a cada uno de ustedes, pues, por la valiosa información compartida y a la vez por el trabajo que han venido realizando, ¿no? En cuanto a lo que es el fortalecimiento del milagro eucarístico de Ciudad Ete. Realmente es muy importante porque nos permite concentrar un poco más la fe, la identidad cultural y lo que es parte de lo que es el desarrollo turístico de la localidad, ¿no? Mi primera pregunta en cuanto a ello es que quisiera consultar acerca de los proyectos que tenían ya mencionado anteriormente en cuanto a los ámbitos religioso, turístico y social, si es que tienen un financiamiento asignado para ello, porque como sabemos, por ejemplo, para la iglesia de Santa María Magdalena se tiene ya como tal una ficha de actividades de una intervención directa. Entonces, no sé si es que para ello está considerado o aún todavía no lo hay. Esa sería mi pregunta. A ver, Rosy, si me permites. Sí. Tenemos ya, como parte del obispado de Chiclayo, ya se cuenta con un terreno de 11 hectáreas que tiene su copia literal, pero ahí hay un problema que un pequeño espacio se encuentra en litigio. Cuando un terreno se tiene algún espacio en litigio, no puede ser considerado como proyecto de inversión pública. El gobierno regional lo ha dado en sesión de uso al obispado y hasta donde tenemos entendido están ya haciendo el expediente técnico para poder tal vez considerarlo como una obra por impuestos. PROMPERÚ está interesado, ya anteriormente a través de un lambayecano que trabaja en PROMPERÚ, me llamó y me decía, Jesús, ya hay algún expediente, ya hay algo de avance, porque lo que se quiere es eso. Pero, repito, hay una parte legal todavía que se tiene que terminar, un juicio por unas personas, de repente ustedes han visto ahí
una situación a nivel internacional que se difundió de un grupo de personas que estaban allí en un pequeño espacio, pero bueno, eso se tiene que resolver y después de eso ya se tiene que proponer, promover la construcción, ¿no? Sería ideal, y eso es un llamado tal vez, y ojalá que con este trabajo que se está desarrollando y difundiendo a nivel internacional, que las autoridades un poco se preocupen por este espacio que incluso tiene mucha cercanía a la playa. Así como en el año 2018 el Papa Francisco vino a Huanchaco, a Trujillo, y allí se habilitó toda la playa para que se levantara el escenario, pues acá tenemos un terreno que si bien es cierto, de repente no va a congregar a toda esa magnitud de personas y se van a tener que buscar otros espacios, pero sí es grande y que llegaría a la playa. Estamos rogando mucho para que desde las autoridades que tienen en estos momentos en sus manos tal vez muchos recursos, se pueda gestionar una partida que permita, ya lo ha dicho en algún momento el gobernador regional, para colocarlo como obra por impuestos, pero para eso pues tiene que haber todo un procedimiento, ¿no? Se tiene que someter a licitación, se tiene que convocar, se tiene que ver postores, se tiene que presentar un expediente y lógicamente quien asuma la obra por impuestos asume todo, pero ya saneado. ¿No? Y en este sentido, el terreno tiene copia literal, pero falta ese pequeño detalle que esperamos se pueda concretar. Lo que pedimos siempre nosotros como laicos es mucha oración para que en algún momento se pueda dar y que instituciones como la universidades peruanas y extranjeras, impulsen este milagro. Gracias, Jesús. Gracias. Quisiera hacer otra pregunta con respecto a Ciudad Eten. ¿Actualmente cuenta con un plan de desarrollo turístico local? Justamente ese es uno de los puntos que se habló con quienes estaban en la gestión. En la región Lambayeque solamente 3 distritos cuentan con plan de desarrollo turístico local, validado por Mincetur, tal cual está establecido en la guía de turismo. Y es por ello que uno de los puntos que nosotros encontramos en los principales hallazgos es este divorcio entre los actores, ¿no? Por ello, es necesario que la capacidad de los líderes deba ser el articularse, el pedir el apoyo técnico y el trabajar por el bien común. Ahí voy a complementar con una pregunta de Delia que indica qué riesgos existen de la mercantilización de la fe y cómo podría evitarse. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros utilizamos la imagen del niño del milagro para comercializar o con otros fines, viene esto, la pérdida del sentido espiritual, la falta de planificación, que tú lo mencionabas, Claudia, hay un plan de desarrollo turístico local, llega a llevar a la banalización, a que años atrás, y ahí Jesús tú podrás certificar ello, la festividad del Niño del Milagro era... Tenemos que celebrar trayendo a Grupo 5, a Grupo 5, Hermanos de Aipén, en el santuario del Divino Niño del Milagro, y era una festividad donde se expendía el tema del licor, la gente salía ebria, ¿no? Entonces, esa era la mercantilización o la comercialización de una festividad. Esto se tuvo que cortar porque se pierde lo sagrado, lo divino, y como decía en algún momento Kenneth, el tema de la fe es tan amplio que cada uno lo entiende de diferente manera. Y yo creo, cuando acá se pregunta cómo podría evitarse, es con una planificación adecuada, con la capacidad de los líderes, con la articulación público-privado, academia y sobre todo con entender que el principal motivador o dinamizador del turismo religioso son los peregrinos, aquellos que realmente, los fieles, que realmente van por este sentimiento de creencia, de espiritualidad y no solo por la comercialización o la banalización de una imagen. Voy a dar pase a Cristina Inga ya para ir terminando, por favor. Cristina. Sí, buenas noches. Ante todo, agradecerles por este espacio y felicitarles por la investigación que han hecho. Bueno, yo soy de Lima, soy
operador de turismo, pero también católica practicante. Y me alegra mucho el enfoque que le han dado, ese cuidado de la fe, que es algo en lo que yo también vengo trabajando estos años porque participando, ¿no? En la vida activa como laica, eh, también he podido realizar algunas peregrinaciones aquí a nivel local. Entonces ya del Divino Niño venía escuchando ya hace varios añitos, pero desde la elección del Papa, claro que ha sido con más fuerza, ¿no? Y, y también es un compromiso, ¿no? Como católicos a difundir este milagro porque de verdad es algo único que tenemos, es algo muy especial y es el mismo Jesús desde la Eucaristía que nos invita, ¿no? Entonces sí, bueno, yo por mi parte comentarles, ¿no? En lo que venía también trabajando y agradezco mucho toda la información que nos han dado porque de verdad, a pesar de que conocía, pues había muchísimo más por seguir conociendo, ¿no? Y quería preguntar, ¿no? Actualmente, ¿cómo están manejando o con quién uno se debe contactar para manejar las peregrinaciones en sí, ¿no? Porque entiendo que hay que hacer coordinaciones quizá con los párrocos o pedir los permisos necesarios para poder saber horarios y todo ello, ¿no? Porque sí hay un interés, al menos de los grupos que tengo cercanos, grupos parroquiales, que desean hacer peregrinación como tal. Gracias. Yo creo que, gracias Cristina por tu apreciación. Yo creo que acá está Jesús. Jesús tiene a su grupo Milagro Eucarístico. También en alguna oportunidad hemos hecho alguna peregrinación y ellos se mueven muy bien, apoyan. En Lima tienen este 25 en la Catedral de Lima una misa, ¿verdad, Jesús? Eh, en honor al Divino Así Niño es. del Milagro. Entonces, Cristina, yo recomendaría que te puedas contactar con Jesús. Sí, Rosy, solamente para comentarle a Cristina que efectivamente, sin duda, hacer una peregrinación ya de por sí, con mucha fe, a veces no necesita avisar con tiempo, pero sí por el tema de los horarios. En Eten, generalmente el templo está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Viene gente en cualquier momento, a veces se cierra entre 1 y 2 de la tarde, pero mayormente está abierto todo el día y ahora mucho más por tema de feria, ¿no? Feria del medio año que termina el día domingo. Para poder peregrinar, lo único que nosotros como grupo católico Milagro Eucarístico siempre recomendamos y aconsejamos es hacerlo con esa devoción que todo católico debe tener. No es solamente venir por venir, sino lo que nos recordaba, nos decía siempre nuestro sacerdote, ¿no? Caminen con varias personas que no sean conocidas y váyanles contando la historia del niño del milagro. Y por ejemplo, en esa peregrinación que decía Rosy, lo que nosotros hicimos fue llevar rosarios y como fueron unos soldaditos, les empezamos a hacer como una dinámica, pregunta sobre lo que conocían del milagro eucarístico y se les obsequiaba un rosario y se les explicaba la función del rosario, ¿no? Que es la madre de nuestro Señor y que por lo tanto el cuidado iba a ser mucho más. Y en el camino nos juntamos con alguna persona que no conocíamos y le íbamos contando la historia del milagro. Esa es nuestra misión. Este domingo vamos a estar a las 11 de la mañana, bueno, desde las 10, porque vamos a tener un enlace con Radio María. Vamos a estar desde las 10 de la mañana, pero vamos a las 11, una misa que se va a transmitir en TV Perú. Si tienen a bien ir por ahí y conocernos, sería genial, porque vamos a ir un poco 5 personas de acá del grupo de ETEN, más los del grupo de allá y bueno, más personas de ETEN, para colaborar con ustedes en el sentido de orientarlos. De repente van a venir en alguna fecha, los podemos esperar en el mismo templo, les podemos hacer un guiado. En la parte de atrás del templo hay el altar mayor del siglo XVIII, que es de 1776, y allí hay imágenes de madera, ¿no? Imágenes de Cristo Pobre, San Isidro Labrador, la Dolorosa, que son hechas de madera. Se hicieron en el siglo XVI y que posiblemente han sido mudos testigos del
milagro ocurrido en 1649. Hay mucho por contar, las pinturas de la escuela cusqueña, en fin, muchas cosas que justamente por aquí también está nuestro hermano Cristian Puican, que es con quien trabajamos todos los guiados, con mucho cariño, con mucha apertura y también con alguna comunicación así como ahora virtual, previa a la peregrinación, que siempre les decimos eso, previa a la peregrinación, conocer un poquito más para que puedan venir ya un poco más, con más conocimiento y normal, puedan tener una vivencia más que todo divina y espiritual. Gracias, Jesús. Em, Cristian Puica levantó la mano. Y buenas noches. Buenas noches, ¿Me escucha? Cristian. Sí, Sí, sí. quería primero agradecerles a ustedes, bastante interesante. Felicitarles en primer lugar por el artículo, ¿no? Es un poco a veces difícil, yo lo veo así, a veces que que una como universidad apostar por un artículo científico, ¿no? En nivel religioso, ¿no? Entonces, yo sinceramente quiero felicitarle, yo soy de ETE, me siento muy contento por su artículo que acaban de publicar en una revista, ¿no? A nivel internacional. Eh, he escuchado varios de ¿no? los comentarios. Lamentablemente a veces se confunde una festividad religiosa con algo único en que ocurrió aquí en ETE, que es la presencia misma de Jesús, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que falta, ¿no? Falta que la gente sepa diferenciar, ¿no? En una fiesta patronal del patrón del pueblo con lo que la presencia misma de Jesús en la hostia consagrada, ¿no? Entonces, es algo que ustedes lo están haciendo con este artículo, dándolo a conocer a nivel internacional, ¿no? Y de mi parte, yo felicitarles para que el Papa haya reconocido recientemente un milagro eucarístico, ¿no? O pueda reconocer un milagro eucarístico, se necesita una información. Y de parte de ustedes ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, eh, esperemos todos, ¿no? Con mucha oración, que en algún momento Su Santidad, el Papa León XIV, reconozca, ¿no? Y para ello se necesita información científica. Un milagro eucarístico se reconoce como tal luego de haber realizado investigaciones. Y ustedes ya lo están haciendo. Es por eso mi profundo agradecimiento, felicitación a ustedes, ¿no? A todo el grupo de investigación por esta loable labor que están haciendo como universidad, como académicos, ¿no? En, en contribuir, ¿no? En contribuir en lo que ocurrió acá en ETE en 1649. Y también, ¿no? Como lo dijo Jesús, si es que desean también digamos, un guiado virtual en cualquier parte del Perú, también se puede apoyarle, ¿no? Entonces, es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo de todos nosotros como cristianos, eh, de seguir difundiendo nuestra fe, ¿no? De seguir difundiendo nuestra fe. Entonces, es un trabajo que prácticamente ustedes lo están ya articulando como artículos, que lo han articulado en realidad como un artículo científico, ¿no? Y sinceramente, mis felicitaciones. Eso es mis palabras más que todo de agradecimiento. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por tus palabras. Muchas gracias a todos los asistentes que han dejado también sus palabras de agradecimiento en el chat. Esperamos en otra oportunidad compartir otra investigación más con ustedes. Voy a dar pase a la magíster Sandra Zubieta, decana de la Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía de la Universidad San Ignacio de Loyola, USIL, para que dé las palabras de cierre y quien es también coautora de esta investigación. Muchas gracias, querida Rose, por haber liderado esta investigación. Realmente ha sido un trabajo de todos, un trabajo que ha evidenciado que cuando uno
asume un compromiso, trabaja intensamente, porque como bien lo he dicho, esto ha sido un trabajo de campo. Hemos viajado, quien les habla, con mi colega investigadora Karen Guillén, ¿no? Las reuniones han sido intensas, un fin de semana muy intenso, pero realmente debo estar muy agradecida porque nos abrieron las puertas a la información, a compartir generosamente, porque el factor común entre todos eran que querían que se sepa más y que se ponga en valor esta devoción. Como bien lo han dicho ustedes, sin perder la fe, porque es el centro de todo. Como institución académica, la Universidad San Ignacio de Loyola, que tiene una fuerte articulación con la Iglesia Católica. Aquí quiero hacer un comentario nada más para responder a Jesús. Quiero que sepa que este año recibimos las reliquias de primer grado de San Carlo Acutis. Así es que eso también nos honra y nos llena de mucha alegría. Así que vamos a seguir trabajando juntos por incorporar, incrementar, ¿no? Esta devoción que fortalezca el turismo religioso para todo el país, porque todos ganamos de esta manera y todos los que estamos en el sector del turismo especialmente. Así que también me dirijo a todos los alumnos que están aquí y a otros docentes que se han conectado de diferentes lugares, de otras instituciones académicas, a que se siga sumando a la investigación científica de calidad, porque ese impacto va a generar que nuestro país crezca a nivel de investigación y que todos vayamos sembrando esa semilla que tanto necesita nuestro país para ser mejores. Muchas gracias también a José Álvarez García por estar aquí desde España. Son muchas horas de diferencia, pero ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí y sus contribuciones han sido de mucha importancia también. Gracias Jesús y a todos por estar aquí. Muchas bendiciones y que sigamos trabajando juntos en este camino de fe. Muchas gracias a Gracias. todos. Damos por concluido nuestro webinar y aquellos que deseen solicitar la investigación pueden hacerlo a través de el correo resparza@usil.edu.pe. También les vamos a estar enviando También les vamos a estar enviando el documento a los correos que han registrado para participar del webinar. Vamos a compartirles el artículo científico. Muchas gracias, Rosy. Ahí también estoy dejando mis redes por si acaso en el canal de YouTube. También hay un pequeño documental que tengo de 7 minutos con la historia. Lo pueden seguir y varias entrevistas, varios acciones que hemos desarrollado, que seguimos desarrollando y que por ahí las estoy difundiendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, saludos desde Muchas España a todos. gracias. Gracias, Gracias, bendiciones profesor. a todos. Cuídese. Nos vemos pronto. Chao, Hasta luego. Saludos, Saludos, buenas chao. noches. chao, Gracias, chao. gracias.